Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de En Camino Podcast. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Este sería como el capítulo 4 ya, si no me equivoco. Capítulo 4. El día de hoy traemos un tema interesante. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo permanecer en el camino? Sí, cómo permanecer en el camino. La semana pasada estuvimos hablando de volviendo al camino, ¿cierto? Volvemos al camino que Jesús trazó para nosotros, pero está esa pregunta de cómo permanecer, porque una cosa es llegar al camino, ¿cierto? Encontrarse con Jesús, que Jesús salga a nuestro encuentro, vivir una experiencia con Él, pero después es permanecer, mantenerse en el camino. Así que vamos a estar hablando, dándole algunos tips para que este camino con Jesús sea un poco más fácil, entre comillas, porque siempre estamos propensos a pasar cosas. Sí, bueno, yo quiero saludar a todos, saludar también a la gente que nos ha dado mucho cariño a través de las redes sociales por este proyecto que nosotros tenemos de En Camino Podcast. La idea siempre es traer temas cercanos que todos en algún momento hemos vivido, así que por eso hoy día vamos a hablar de cómo permanecer y mantenernos en el camino, ¿verdad? Sí, así es un tema que nos sirve en nuestro diario vivir y que también acá vamos a hablar de 5 o 6 pasitos de cómo mantenerse en el camino de Jesús. Sí, porque no es fácil. Siempre sale como cosa a nuestro encuentro, a nuestro camino, pero aquí vamos a tratar de, a base de nuestras experiencias, a poder darles como nuestros tips, cómo lo podemos hacer dentro de lo que podemos, porque no es fácil, pero con Jesús todo se puede, todo se aliviana. Ahora surge una pregunta igual, porque resulta de que mucha gente puede decir, pero si ya acepté a Jesús, ya estoy en el camino, ¿por qué se va a poner difícil? Pero la Biblia dice, en este mundo tendremos aflicciones, ¿cierto? Tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque Dios ya venció el mundo, ¿ya? Cristo ya venció en este mundo. Así que el primer pasito, los tengo aquí anotados, el primer pasito que tenemos espérate, una pausa. Sí. Traiga una libreta, lápiz, tome apunte o si su teléfono. Se puede sentar. La pausa, vaya a buscar. Sí, le damos su tiempo. Sí. Tome agüita. Ahora. Sí, en su teléfono, computadora, iPad, todo lo que sea, lo que sienta más cómodo y empezamos ahora. Sí, es súper importante eso porque la memoria es frágil. Así veo. Sí, la memoria es frágil. Así que el primer punto para que nosotros podamos entender cómo permanecer es alimentarnos, ¿ya? ¿Qué significa el alimento? El alimento es conocer a Jesús, ¿cierto? ¿Y cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo lo podemos conocer a Jesús? Es a través de la palabra, a través de la escritura, leer quién fue Jesús, quién era Jesús, cuáles fueron sus mandamientos, cuál eran lo que Él vino a hablar a la tierra y lo que en Juan 15 le hablaba a sus discípulos que tenían que permanecer en la vid, en la viña. Permanecer ahí para que, porque fuera de Él nada podían hacer. Nada podían hacer afuera del camino de Jesucristo, fuera de sus mandamientos, de lo que Él enseñó y del amor sobre todo. El amor es muy importante para poder alimentarnos. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras y orando. Orando, que es una conversación con Dios, es conversar con Él, conversar nuestras virtudes, nuestros defectos, la situación que estamos viviendo día a día. ¿Cómo, Nati, yo creo que tú nos puedes decir, cómo podemos orar? Hay gente que quizás nos escucha que no sabe. Hay gente que quizás dice, ¿pero qué orar? Pero yo no sé. Tú contabas la otra vez Sí, bueno, orar, siempre decimos, es conversar con Dios.
¿ya? Pero la persona que no está acostumbrado a conversar con Dios, entonces no va a saber, porque nosotros cuando llegamos a Cristo traemos un pensamiento muy religioso. Entonces dice, ¿cómo yo puedo traer un pensamiento religioso si yo nunca estuve en la religión? Claro. Porque es lo que nosotros hemos escuchado de otros. Hemos visto que otros hacen. Entonces nosotros pensamos, así tiene que ser. Repetimos patrones. Exactamente. Y generalmente tendemos a repetir porque vemos quizás otras religiones, ¿cierto? Que están todo el tiempo orando o en el muro de los lamentos, ¿cierto? Cuando están claro, prácticamente con sacrificio y con castigo. Y la oración es súper simple, la oración es sencilla. ¿Y cuándo tiene que haber una voluntad en querer conversar también? Una Es intención. súper Tiene que importante. haber una voluntad en querer conversar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando te dicen, no, es que es conversar, y uno dice, ¿pero qué le cuento? ¿Pero qué le cuento? ¿Pero qué le digo? Y es simplemente disponerse en el lugar donde uno se encuentre y comenzar a hablar. De partida, nosotros nunca le vamos a poder mentir a Dios, jamás. O sea, lo que nosotros estemos viviendo, lo que estemos pasando, lo que estamos sintiendo en el momento, debemos expresárselo a Él, porque Él ya conoce nuestra condición. Sí. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué saco yo con hablarle a Dios si Él ya sabe todo? Porque eso es lo que nosotros decimos. Pero Sí. si Dios es tan, ¿cierto? Sábelo todo, Él ya debe saber cómo yo me siento. Pero nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos ser libres. Y somos libres también a través de la confesión. Entonces, cuando nosotros oramos, no nos damos cuenta, pero estamos confesando nuestra condición, nuestra situación en la que nosotros nos encontramos. Y eso igual es importante. Muy importante el tema de permanecer es verlo como un bebé. El bebé que necesita, ¿cierto? Alimento y que se saque la suciedad, ¿cierto? El pañal, cambiar el pañal. Entonces, cuando nosotros estamos orando, Dios nos está dando alimento a nuestro espíritu y al mismo tiempo nos estamos limpiando de la suciedad Sí. que nosotros estamos en el día a día. Claro. Claro, y también otro punto importante acerca de este alimento que es para llegar a conocer a Jesús, esa es la palabra. Hay gente que pregunta a veces, pero es que yo no sé cómo leer la Biblia o cómo Yo no entiendo la no palabra. entiendo de la Dios. Biblia y todo. Entonces, creo que un buen inicio, al menos en mi opinión, es partir por los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque ahí conocemos a Jesús, que es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Conocemos la obra de Jesús cuando llegó a la tierra, cuando nació y hasta cuando fue crucificado y fue después llevado al cielo. Entonces, es como un buen punto de partida para poder conocer a Jesús a través de la palabra. Sí, yo igual agregaría eso a través de la palabra. Es importante porque cuando nosotros comenzamos a caminar, para nosotros es prácticamente un jeroglífico la escritura. No entiendo, sobre todo dependiendo Uno se también, cierra, sí. depende como de la se- traducción también sí. en la que ésta se encuentra, entonces nos complica mucho. Mm. Hay algo que a mí me ayudó mucho, que es empezar a estudiar la escritura con alguien. No yo sola. Y esa persona, ese alguien, siempre es una persona que lleva más tiempo que yo en el Evangelio, ¿ya? Entonces, es ahí donde pasamos al paso 3. Sí, en el segundo paso. En el segundo paso, eso, que es congregarse. Sí, congregarse. Entonces, en el congregarse tú vas a conocer, vas a tener tus líderes, van a tener pastores, ¿cierto? Y ahí te van a ayudar a comprender. Si bien la lectura de la palabra es algo personal que uno lo hace en casa, pero tú después tienes dudas, lo puedes anotar en una libreta. Sí. Hoy día está el WhatsApp. ChatGPT. Sí. Yo me acuerdo que una vez yo tenía muchas dudas, muchas, pero demasiadas. Y la anoté y justo ahí estaba con mi cuadernito y le hice la pregunta al pastor y estábamos por videollamada y empezó a respondérmela con base bíblica. Y si no sabía una pregunta, igual íbamos buscando los dos y la íbamos como complementando y salí como varias, y eso es súper motivador, sí. Entonces, Eso va, buen eso va tips. fortaleciendo sobre todo a la gente que está recién llegando, porque como tú decías,
uno llega a la Biblia y es como salen los números más grandes, más chicos, hay palabras aquí, hay palabras acá. No sé qué. ¿Cómo se Sí. aprenden esto de memoria? Yo decía, Sí, ¿cómo saben los versículos? Y la Reina Valera 1960, vosotros Vosotros. hallaréis, sabéis. Claro. O sea, igual la leemos, Sí, pues, pero... sí, no, Sí. pero uno va acordándose de los primeros tiempos que uno va en este camino y le cuesta, pues, le cuesta, pero ahí también aparece lo que dice la palabra, el que busca halla y el que pide se le dará. Entonces nosotros en oración, conversando con Jesús, uno le dice, Señor, no entiendo tu palabra, no entiendo. Y viene el Espíritu Santo sobre tu vida, empieza a abrir tu entendimiento, te juntas con personas que empiezan a decirte qué es lo que significa, cuál es el contexto histórico, lo que significa la palabra. Entonces es súper importante de conversar con Dios, si entiendes o no entiendes. Y también hay un tema de humildad. Cuando ya lleva un tiempo la persona caminando y leyendo los libros, leyendo la Biblia año a año, empieza a pasar algo en el pecho. Se infla. Se empieza a inflar. Porque Como sabe las paloma. palabras, los Soy la versículos. Biblia hablada. Claro. Claro, Ley de y- tapa. y bueno, no está dentro de los puntos, pero también es muy importante la humildad. Sí, sí. Lo Pero conver- la oración nos hace humilde, ¿o Sí, no? lo conversábamos también antes de que empezáramos con la grabación, que de los primeros puntos estaba la humillación. Entonces, en la oración existe ese paso de la humillación y ahí ya... Humillación, quebranto, Sí. arrepentimiento. Sí. Todas esas cosas pasan cuando oramos. Ya, pero ese es otro tema. Sí, Otro ese- punto. Sí, Hebreos 10:25 era el versículo que utilizamos para este punto, que habla de no dejar de congregarse, ¿cierto? Que es súper importante. ¿Por qué es importante congregarse? Porque hay gente que dice, no, pero si yo ya acepté a Jesús y Dios vivo está en solo, todas partes. Dios está en todas partes. Yo Dios está en mi casa. yo oro en mi Sí. casa, yo leo la Biblia y todo. Pero es importante congregarse porque vamos entendiendo que no estamos solos, que hay gente que también está pasando por lo que pasamos, que hay gente que también tiene una necesidad y nosotros podemos ayudar, o ellos también pueden ayudarnos y así vamos Nos creciendo levantamos los brazos entre nosotros. y Claro. conformando el cuerpo de Cristo. Se conforma el cuerpo de Cristo y nos vamos levantando los unos con los otros los brazos, lloramos y reímos juntos. Y voy a contar un tema personal, Una Un testimonio. un testimonio, Una triste. que cuando yo pensaba en mi mente y al ver la gente afuera, yo tenía un paradigma que era que no había hombre fiel. Entonces yo llegué al Evangelio con ese Pensamiento. paradigma, con ese pensamiento. Pero cuando me empecé a congregar, vi hombres fieles que amaban a sus esposas. Y como Dios me dio un espíritu competitivo, yo dije, si ellos pueden, yo puedo. Entonces para mí fue súper Wow. tremendo Sí. de seguir el camino y congregarme, porque llegamos a la altura, es como un tema de soberbia, decir, yo conozco a Jesús, soy salvo y me voy a la isla a vivir y no me Vivo interesa. solo. Y vivo Ah. solo. Y- O si total yo igual oro, o si total yo igual leo la Biblia y todo, pero es necesario. No, y además, cuando tú te congregas, como bien decía Ricardo, ves personas que son comunes, ¿ya? Que viven en las mismas circunstancias o a veces en circunstancias más difíciles de las que nosotros vivimos en el día a día, y aún así tienen ese amor y son apasionados por Jesús. Entonces tú dices, como bien decía Ricardo, o sea, si ellos pueden, yo definitivamente, si ellos con sus dificultades, con sus problemas pueden, entonces yo definitivamente también puedo. Y lo otro, que también muchas personas creen, no, es que lo que yo vivo nadie lo ha vivido. Entonces tú dices, no, entonces yo me guardo esto, no lo voy a contar, pero después cuando tú te empiezas a congregar, conoces las historias también de las otras personas, conoces sus aflicciones y tú dices, en realidad todos hemos pasado por ciertas situaciones y de ahí nos ha sacado el Señor. Y lo- Entonces, Y quizás lo que uno ha vivido no lo vivió la otra persona, pero vivió algo peor. y el testimonio te fortalece. y lo hermoso de la Biblia, que habla las virtudes y los defectos de los hombres. Los hombres normales, el rey David, Exacto.
los hombres que pasaron por esta tierra y muestra sus virtudes y sus defectos y cómo Dios obra en su soberanía y en su misericordia. Cuando, En su gracia. cuando Jesús andaba buscando a los discípulos, no fue a los grandes templos, no fue a buscar a los expertos en la ley, no. Fue a buscar pescadores, recaudadores de impuestos, que cometen error y a todos les caía mal, pero así es Jesús. Pasando ahora a otro punto, igual conectándolo porque hablábamos de las relaciones, ¿cierto? Cómo relacionarnos con la gente. Hay un punto súper importante que es con quién nos estamos relacionando. ¿ya? Eso es muy importante. El punto es limpiar el camino. Jesús, y a través de su obra tan maravillosa en nuestra vida, lo va haciendo. Su Espíritu Santo va actuando en nuestras vidas. Pero también es algo de nosotros, creo yo. Es como el 50% que tenemos que poner nosotros. Sí, hay que tener cuidado ahí. Hay un estudio que dice que uno es el promedio de las 7 personas que uno se rodea. Entonces, si uno se junta con inteligentes, cuando están en una sala de clase se juntan con inteligentes, todos los Mateos, o con los desordenados, está aquí el grupito. Es uno del promedio. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Juntarse con gente que se edifique, que te anime a seguir en este camino, que te anime a poder leer la Biblia, orar, dar consejo, crecer. Sí, pensaba cuando tú decías eso, juntarse con personas que te vayan a empujar en el camino, que te ayuden a avanzar. Y no retroceder. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a las iglesias porque las iglesias están llenas de pura gente mentirosa, de hipócritas, hacen los ¿Y para qué van? Son todos cínicos y la gente de afuera eso piensa de nosotros, de nosotros, eso piensa de mí, de ti. ¿Qué? Piensan todas esas cosas. Y en realidad, bueno, nosotros a veces vemos mucho en redes sociales que dicen, sí, es verdad, y esto es lo que piensan. Pero la verdad es nosotros los que estamos dentro a veces de las congregaciones, nos hemos encargado mucho tiempo en mostrar esa imagen tan perfecta hacia los otros. Entonces la otra dice, no, pero es que yo mira cómo estoy, ¿cómo me voy a acercar si ellos están bien? ¿Cierto? Nosotros a veces hacemos como ese bloqueo y no permitimos que el otro se vea tan común, tan falto, tan pecador como todos nosotros, porque la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, entonces nosotros nos olvidamos también de eso. Ya estamos muy eso es súper cierto, porque resulta que hace unos días atrás tuvimos que compartir acá en la iglesia y conversaba yo con unos chicos que vienen hace poco en la iglesia y ellos comentaban que habían asistido a otras iglesias o incluso les pasa aquí que al principio sentían que los que ya llevábamos tiempo éramos muchos. Como que querían llegar a ese nivel. Claro, cómo oran, cómo predican, cómo esto otro. Pero resulta de que seguimos siendo las mismas personas, solamente que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y hay algo... Y en el camino nos hemos ido perfeccionando. Nos va perfeccionando. Hemos tropezado, nos levantamos, seguimos. Y así. Jesucristo nos va perfeccionando y sobre todo... yo siempre digo que el eslogan como del eslogan de la iglesia, de la congregación, es Primera de Juan 1, del 7 al 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿y cuándo lo vamos a confesar? En la oración. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros somos hombres y mujeres comunes que fallamos, que pecamos, que todos los días tenemos aflicciones, pero nuestras cargas, nuestras aflicciones, se las dejamos a Jesucristo. Y para que el Espíritu Santo nos dé esa paz, ese gozo, esa armonía, esa tranquilidad, todo lo que viene con las bendiciones del Padre. De limpiar el camino, sinceramente, cuesta al principio. Sí, cuesta porque hay familia, hay amistades, hay trabajos. Hay una vida. Hay una vida, hay lazos. Entonces... los novios, maridos, esposas. Etcétera, etcétera. Y uno tiene que... Cuando viene el amor de Jesucristo a tu vida, tú dices, empiezo todo de nuevo. Y el Señor va ordenando, va colocando los amigos que permanecen, los otros que no fueron amigos. Va revelando y va revelando, sí. claro, cosas.
y el Espíritu Santo va limpiando nuestro camino, pero nosotros tenemos que poner una voluntad. Sí. Y hay muchas personas que Jesús le habla a través del Espíritu Santo a su mente, a su conciencia, cuando reciben consejos también pastorales y también a través del consejo y no toman los consejos. No hay una obediencia Claro. hacia Dios. Mm, Y ahí son las consecuencias sí. que vienen. Y no limpian su camino. Y no pueden permanecer en el camino a causa de la desobediencia. Mm. Ahí hay algo súper interesante porque ¿de qué tenemos que limpiar el camino? Esa es la pregunta. ¿De qué tenemos que limpiar el camino? Y habíamos escrito que se presentan obstáculos. Obstáculos como tentaciones, ¿cierto? Como, no sé, cosas que se nos presentan. Nuestras Es que propias vivimos pasiones. en un sí. mundo de distracciones. Sí. Sí, entonces no. El pecado. Mm. El pecado. Nosotros estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo de pecado. Entonces, eso influye harto en nuestro camino. Nosotros somos pecadores. ¿Somos Sí, pecadores? somos Somos pecadores. pecadores. Nosotros somos los pecadores. Los malos. Sí. También están las amistades, que decía el pastor recién. A veces nosotros creemos tener amigos, pero después uno se da cuenta de que en realidad no eran amigos. Sí, eso es algo que, bueno, yo tuve que vivir cuando recién llegué también al camino de Cristo, y fue algo fuerte para mí, fue un duelo, ¿ya? Yo tuve que vivir ese duelo, porque cuando tú no tienes, o de pequeño, muchos lazos firmes o apegos familiares, tú tiendes a generar esos lazos con amistades. Lo pasas bien, te diviertes, te ríes, los amigos, ¿cierto? Siempre te dicen, no, nosotros somos partners, vamos a estar contigo siempre, te vamos a apoyar y te aceptamos como tú eres. Pero ese discurso no es tan verdadero, No es real. porque ese de que te vamos a querer y te vamos a aceptar así como tú eres, dura hasta que tú llegas a Jesús. Sí. Porque cuando yo llegué a Jesús, yo le fui a contar a todas las personas que yo consideraba mi círculo de amistades, y le decía, oye, estoy conociendo a Jesús, fui a la iglesia, tuve esta experiencia, me están pasando estas cosas, y así como, pero no te vayas a convertir ahora, y todos me decían, pero ahora no te vas a convertir en canuta. Canuta, o- para los que no son de Chile, es como cristiano, como Sí. evangélico, Es sí. como un término un poco Despectivo, sí. de, Sí. claro, Sí. de mencionar a los, Me acuerdo cuando dijeron, a los cristianos. ¿eres de estas fanáticas? O eres fanática, entonces o me Sí, soy decían, te vas a fanática. parecer a estas que andaban en un programa de televisión con sí. la burla, ¿cierto? Y yo le dije, no, eso jamás. ¿Por qué? Porque tú, como te están diciendo, no se te va a ocurrir ser como... que uno dices, trata de "No, tapar, eso jamás, como, no, claro". yo tengo mis límites y también me doy cuenta cuál es el punto. Pero al final me di cuenta que yo no quería un poco con Jesús, sino que quería todo con Jesús, porque impactó mi vida, como lo habíamos dicho en el capítulo 1, impactó realmente mi vida. Entonces yo pensaba que como ellos también hablaban y decían ser mis amigos o amigas, me iban a aceptar Iban a con estos seguir. nuevos cambios. O iban a Y seguir. que iban a querer quizás experimentar esto que yo estaba viviendo. Pero, ¿sabes qué? De la noche a la mañana ya no había amigas, ya no había amigos, ya no había nada. Y mi esposo acá me decía, Tinini. ¿y dónde están todos tus amigos? Porque siempre me decía, no son tus amigos. Yo, no, sí, lo que pasa Una es que como tú porfiada. no tienes... Sí, Yo soy muy sociable, tú no tienes amigos, entonces tú no entiendes. Era el malo de la película. Yo era el malo. Y cuando decía la verdad. pasó esto que yo decidí después afirmarme, ¿dónde estaban? No estaban. Mm. Y es ahí donde viví ese duelo, esa pena y esa tristeza, porque yo me sentía muy sola. Pero es necesario Sí. limpiar y barrer, porque todas las cosas viejas pasaron y todas Mm. tienen que ser hechas nuevas personas, porque nosotros hablamos de ser nuevas criaturas. Entonces, si yo me seguía juntando con estas personas, habían dos posibilidades. Y una era que o ellos se convertían a Cristo o yo retrocedía y volvía atrás. Pero como ellos, yo era una y ellos eran más, probablemente la influencia Sí. de ellos. Sí. Y cuando tú estás empezando, tú eres débil igual. Entonces, en eso fue un duelo que viví, fue toda una experiencia, pero que Cristo me fortaleció en todo tiempo.
Sí. Muy Sí, bien. quería decir, no, ya que no. Pero es que a muchos les pasa porque Sí. no quieren llegar, sobre todo los jóvenes, Sí, porque van a sí. perder sus amigos, sus pololos, sus novios. O la Sí. familia A les mí puede en la decir algo universidad también. me O el pasó. qué dirán. Sí, a mí me ¿Qué pasó. dirán? La vergüenza. Sí, pues. Ujú. La vergüenza. Sí. Acuérdate que tú hablabas de eso, pero cuando recién nosotros nos estábamos conociendo y tú me dijiste, "Ah, ¿eres canuto?" Así. Pero no cuentes eso. La editamos. Cortamos. Sí. Otro punto que habíamos anotado también, que personalmente creo que es de los puntos iguales, de los puntos más importantes, es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿ya? La palabra dice en Filipenses que el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuál obra? El propósito que tenemos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito que Dios planeó desde antes de que pensaran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos de que nosotros fuéramos a existir. Dios sabía que íbamos a existir y ya antes había planeado ese propósito. Hay que Es que está- Ya quedé en el tatara. el propósito es como la meta, es como mostrarle la meta a un niño. Yo lo veo, sí, yo veo como cuando con mis hijas le digo, hija, usted me ayuda y yo le compro, no sé, un helado o algo. Entonces, el propósito de Dios, cuando nos muestra, nosotros nos da un objetivo, un lugar donde perseverar, producir, trabajar, Sí. dar los frutos, mostrar los frutos, dar frutos en la Exacto. viña. O sea, tú puedes estar muy débil o cansado, pero cuando tienes el propósito y el Espíritu Santo está, levantas Sí. la mirada y sigues caminando hacia A la meta. Jesús. Yo creo que el tema del propósito es un tema para un capítulo completo, porque Sí, porque está el son tema, varias- está el varias tema cosas, de, varios de puntos. cuál es el propósito general, digámoslo así. Sí, porque Hay un propósito a mí general. me costó entenderlo, me costó mucho entenderlo. Yo entendía que era el Todavía no lo propósito sabemos. y después, ahora ya no entendí, pero Sí, po, es hay un tema propósito importante. general para todos, pero también Dios hizo un propósito particular para Sí. cada uno de nosotros. Y ahí es donde hay que preguntarse, ¿cuál es mi propósito? Ya, pero no más spoiler. ¿En qué parte del cuerpo de Cristo nosotros estamos? Eso. Estamos en los dedos, en los pies, en los hombros, Mm. en las piernas, En las pestañas. en las pestañas. La pestaña. En las pestañas. Sí. Conocer el propósito yo creo que va a ser como algo que nos va a permitir mantenernos firmes. Porque una vez que vamos entendiendo, sabemos de que ya no se trata de nosotros, pues se trata de Jesús. Entonces, cuando entendemos que se trata de Jesús, vamos a querer lograr lo que Él destinó para nosotros. Y eso es un camino a seguir constante. Y hablar del propósito también significa negarse a... Eso. Sí. Hablar del propósito tiene que ver también con aclarar dudas internas o existenciales que yo creo que todos en algún momento hemos tenido. Porque ahí después uno dice, no sé si alguien se preguntó, ¿para qué nací? Antes de Cristo. Eso. ¿Y para Sí. qué nací? ¿Por qué viví? ¿Por qué? Y después tú dices, para esto. ¿Y por qué viví esto en la niñez? ¿Por qué me pasó eso? Negarse a sí mismo es en un punto de la vida decir, yo durante toda mi vida quise hacer esto. Pero, ¿qué es lo que quiere Jesús realmente para mí? Pero hasta ahí no me la vamos a dejar. Sí. Para que No. podamos profundizar Uh. en un capítulo. Así, Oh. sin... Y la idea que también comenten. Sí. Que comenten abajito y cuenten. Si A lo te- mejor alguna si duda que- descubrieron su Claro. propósito Sí. o tienen dudas con respecto a eso también. Sí, sí. Igual Entonces, importa. ¿cuáles serían como el resumen de No, todos falta los una. tips? Nos falta Falta una, Falta una Ya. parte muy importante. Falta uno que es súper importante, que es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Es Importante. impactante. El Espíritu Estamos todos Santo. así como, Sí. ¿Quién lo dice? ¿Quién lanza la bomba primero? Sí. Es que el Espíritu Santo, cuando tú escuchas el mensaje, el Espíritu Santo te convence de pecado. Intercede
por ti delante de Dios. Trae, escudriña aún lo profundo de Dios, del Espíritu Santo, y te lo revela. O sea, vivir con el Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo, es la clave. Y la clave también es amar a Dios, amar a Jesús y amar al Espíritu Santo. Amar al Espíritu Santo. Ser un apasionado. Sí. Eso. Apasionado por encontrar y vivir junto al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios permanece siempre con nosotros. Una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu permanece en nosotros. Entonces, nos alejemos o nos acerquemos o nos caigamos, nos levantemos, el Espíritu permanece. Entonces, cuando entendemos eso, eso nos hace estar alertas, nos hace cambiar el pensamiento, nos hace pensar de una manera distinta, siendo conscientes de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros es por algo. Sí, el Espíritu Santo permanece para siempre, para siempre. O sea, no es que un ratito, no va a estar contigo 5 minutos. Y nos anhela celosamente, dice la palabra. No es solo cuando venimos a la iglesia. No es solo cuando venimos a la iglesia, sino que en todo lugar. Y por eso es importante caminar con Dios. Cuando dice, Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. En toda nuestra vida, en nuestra cotidianidad, nosotros necesitamos siempre estar conectados con el Espíritu Santo. Sí. El Wi-Fi alerta Sí. a lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos. Y de alguna manera, cuando eso también se logra a través de la oración, Así porque a es. través de la oración podemos entender, porque el Espíritu Santo guía nuestras oraciones también. Entonces nos lleva hacia allá. Y bueno, no sé, porque ando contando como muchas historias de muchas etapas, pero tiene que ver un poco con esto de ser guiados por el Espíritu Santo. Que cuando nosotros conocemos a Jesús, queremos hablarle a nuestra familia, amigos, a todos, y después cuando la gente no quiere recibir a Jesús, a veces hasta nos molestamos así, pero ¿cómo? Y no entendemos que el Espíritu Santo es el que en ese momento convence a las personas de pecado, que no está en nosotros, que no es con nuestra fuerza, no es por obligación. Nosotros estamos para dar el testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, pero siempre el cambio, el que convence es el Espíritu Santo. Y hay veces que uno tiene las ganas humanas de conversar, de hablar de Jesús, pero el Espíritu Santo te dice, Sí, es verdad. calla. Es verdad. Sí, a veces uno piensa que hablando de Jesús, la gente se va a convertir. Pero uno puede hablar y hablar, pero si el Espíritu Santo... Como metralleta. Claro. Como metralleta, Si y le- le decimos versículo, Exacto. capítulo, Pero el Espíritu Santo es el que nos debe guiar. Nos debe guiar en las palabras, en la forma de cómo llegar a la persona. Porque hay formas. De repente no podemos hablar con alguien... no podemos hablar y dirigirnos a alguien con versículos bíblicos si esa persona nunca ha pisado una iglesia, Nunca le doy la o no conoce de la Biblia, o es de otra religión, o es de otra creencia, no sé. Hay formas en donde cuando dependemos del Espíritu Santo y vivimos bajo el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por Él para hacer las cosas de manera correcta. de manera correcta. Sí. Me acordaba un poquito de una historia cuando estuve orando por un compañero de trabajo y decía, Señor, permíteme dar testimonio de ti. Y él me pregunta y me dice, Ricardo, ¿y cómo tú lo hiciste para dejar la pornografía? Y en 5 minutos pude hablar de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de la limpieza a través de su sangre, de poder orar y pedirle perdón y perdonar y soltar. Y después en 5 minutos él dijo, ya, basta. Y el Espíritu Santo me hizo enmudecer, Hasta ahí callar. nomás. ¿Sí? Porque era el momento donde él abrió su corazón y tuvo una voluntad de poder escuchar. Pero hay veces que nosotros queremos hablar más de la cuenta y el Espíritu Santo no está en esa conversación. Enmudece. Teatro. ¡Wow!
Qué tremendo. Entonces hoy día, como resumen, alimentarnos en oración, en palabra. Congregarse, súper importante. Limpiar el camino de los obstáculos, del pecado, de las amistades. Conocer el propósito de Dios y vivir en la dirección, bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo quiero agregar algo. Yo creo que también agregarle lo que es disciplina y voluntad. Sí. Tener como formar una Hábitos. relación también, hábitos también con Dios. Así como tenemos como nosotros una relación así como bien cercana, unida, o relación como con los padres, madre, tío. Lo mismo, pero con Dios. ¿Se ha escuchado que 21 días hacen el hábito? Sí, sí, está confirmado. Necesitamos para permanecer en Cristo la unción, la disciplina. Pero hay algo que es muy importante, que es el amor. El amor Sí. encierra todo lo que hemos conversado. Sí. Por amor a Dios, oramos, por amor a Dios, leemos Pablo la decía Escritura, eso. ayunamos. Sí. Por el amor a Dios, por ver lo que Él hizo por nosotros, Tira por la amor. bomba. Es una tremenda bomba el amor. Sí, Ahí está la bomba. ahí está la bomba. Amor a Jesús. Sí, amor. Sí. Usted puede orar, cantar, ayunar, imponer manos. Si no tiene amor, nada somos. Cuay. Necesitamos el amor. El de Dios. amor nos va a hacer permanecer. Así es. Qué El amor. tremendo. Qué Vamos a cambiar el nombre entonces, permaneciendo en el amor. Permaneciendo en el camino de amor. De amor. Porque Wow. la fe obra por el amor. Y en el camino Jesús nos limpia. Sí, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Esperemos que haya sido de tremenda bendición para ti, para tu corazón, para tu familia. Y nos vemos el próximo domingo a las 20 horas. Todos los domingos a las 20 horas. Así que Suscríbete, comparte el link. Un comentario. No te quedes con esta bendición solo para ti. sí, eso es verdad. Estamos leyendo los comentarios, así que si llegaste hasta acá, deja algún comentario, sí o sí. Ya, nos vemos. Chao, chao. Dale. Hasta la próxima Chao. semana.